No me mudé a este barrio buscando pelea. No era una alborotadora intentando armar jaleo. Solo quería un buen sitio donde vivir, un hogar donde pudiera concentrarme en mi trabajo, disfrutar de mi espacio y no tener que lidiar con dramas innecesarios. Pero como pronto descubriría, el drama me esperaba, lo quisiera o no, y todo empezó por mi perro. Cuando me mudé, todo parecía ir bien. El barrio estaba limpio, tranquilo y bien cuidado. De esos lugares donde la gente saluda educadamente, pero no se molesta en hablar contigo. Perfecto. Pasé los primeros días deshaciendo maletas, arreglando coches y paseando por la zona. En general, a la gente no parecía importarle que tuviera un perro guía grande. Algunos vecinos incluso se pararon a acariciarlo, preguntando lo de siempre: ¿qué clase de perro es? O ¿cuánto tiempo lo tienes? Nada raro hasta que conocí a Karen. Fue un martes por la tarde. Acababa de volver de una visita rápida a la tienda y, mientras descargaba el coche, la vi parada en la acera, observándome. No con naturalidad, ni con una mirada amistosa, como si fuera una vecina nueva, observándome. Tenía unos 50 y tantos años, corte de pelo corto, blusa planchada, el tipo de mujer que parecía tomarse las reuniones de la asociación de propietarios demasiado en serio. Portapapeles en una mano, teléfono en la otra. Al principio, la ignoré. Quizás solo era curiosa. Pero luego vino directa hacia mí. Disculpe. Me giré, arqueando una ceja. Sí. Debe de ser nueva aquí. Asentí. Se mudó la semana pasada. Su mirada pasó rápidamente de mí a Rex, que estaba sentado tranquilamente a mi lado. Y así, su expresión cambió. Sabes, dijo, con la voz cargada de falsa cortesía. Tenemos normas muy estrictas sobre los animales en este barrio. Ya sabía a dónde iba esto. Mantuve la voz tranquila y firme. Rex es un perro de servicio. Las restricciones de mascotas de la Asociación de Propietarios no se aplican a él. La sonrisa de Karen se atenuó. Claro, dijo, haciendo un gesto de desdén con la mano. Pero a algunos de nuestros residentes les preocupan los animales grandes. Odiaría que hubiera problemas. La miré fijamente. Sí. ¿Qué tipo de problemas? Dudó un segundo. Luego ladeó la cabeza como si intentara parecer preocupada. Bueno, tenemos algunos residentes mayores, algunos niños pequeños. Y los perros grandes pueden ser impredecibles. Apreté la mandíbula. Miré a Rex, tranquilo, sentado completamente quieto, sin siquiera prestarle atención. Luego volví a mirar a Karen. ¿Y a qué te refieres? Karen soltó una risita falsa. Solo digo que, por el bien de la armonía comunitaria, sería mejor que lo mantuvieras fuera de la vista lo más posible. Ahora me reí en su cara. Fuera de la vista, repetí. No le gustó. Su sonrisa se desvaneció un segundo. Bueno, dijo, aclarándose la garganta. Tenemos políticas sobre mascotas en espacios compartidos. Sí, dije. Y esas políticas no aplican a los animales de servicio. Karen apretó los labios. Luego acercó la carpeta a su pecho. Solo espero que no tengamos problemas, dijo con dulzura. Luego dio media vuelta y se fue. Pensé que eso era todo. Una interacción un poco irritante, nada de qué preocuparse. Pero una semana después, encontré algo metido en mi buzón. Un aviso oficial de la Asociación de Propietarios. Su residencia ha sido declarada infractora de las políticas de mascotas de la asociación. Todos los perros grandes deben ser aprobados por la Junta. El incumplimiento puede resultar en multas o medidas adicionales. Lo leí 2 veces y luego me reí a carcajadas. Un perro de servicio.
Querían que consiguiera la aprobación para un perro de servicio. Eso no era solo ridículo. Era ilegal. Y si Karen pensaba que me iba a dar por vencida y aceptarlo, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Podría haber ignorado el primer aviso de infracción. Quizás lo atribuí a un malentendido, asumí que la asociación solo necesitaba un recordatorio sobre la ley federal. Pero entonces, unos días después, apareció otro sobre blanco en mi buzón. Este era peor. Tu gran animal ha sido considerado una molestia para la comunidad. Si no retiras la mascota en 7 días, se incrementarán las multas y las acciones legales de la Asociación de Propietarios. Y una molestia. Llamaban a mi perro guía una molestia. Y así, lo supe. No era un malentendido. Karen me estaba poniendo a prueba. Quería ver si me retractaba. ¿Pero de qué no se daba cuenta? No pierdo batallas, especialmente las como esta. No iba a dejar que un presidente de asociación de propietarios ávido de poder me dijera si podía o no quedarme con mi perro de servicio legalmente protegido. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Ignoré el aviso. Si Karen tenía algún problema con eso, podía echarme la culpa a la cara. Y, lo hizo. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi porche tomando café cuando la vi marchando hacia mi casa, portapapeles en mano, decidido, presumido, como si ya hubiera ganado. Permanecí sentado, bebiendo mi café mientras se detenía al pie de las escaleras de mi porche. Buenos días, dijo, fingida y empalagosa. No respondí, solo arqueé una ceja. Dejó escapar un suspiro fingido. Supongo que recibiste la segunda notificación. Dejé mi taza de café. Ah, ya entiendo, ladeó la cabeza. Y todavía estoy esperando a que te des cuenta de lo ilegal que es. Su sonrisa vaciló. No tiene nada de ilegal, dijo con la voz entrecortada. La Asociación de Propietarios tiene la autoridad para regular las mascotas en el vecindario. No los animales de servicio. Hizo un gesto de desdén con la mano. Bueno, hay gente que miente sobre necesitar perros de servicio. Necesitamos pruebas de que es legítimo. Me reí. ¿Te refieres a pruebas que no estás legalmente autorizado a pedir? Sus fosas nasales se dilataron. Solo necesitamos la documentación adecuada, un certificado médico, papeleo oficial. ¿Te refieres al papeleo que legalmente no tengo que proporcionar? Abrió la boca, luego la volvió a cerrar. Karen estaba torpe. Pensó que sería más fácil de intimidar, que me darían demasiado miedo las multas como para defenderme. Pero yo no era un propietario despistado que desconocía la ley, y ella empezaba a darse cuenta, por eso cambió de táctica. Se acercó y bajó la voz. Mira, dijo, cambiando su tono a algo más razonable. Solo intento simplificar las cosas. Si puedes aportar algún tipo de prueba, puedo hacer que todo esto desaparezca. Sonreí con suficiencia. Ah, ¿quieres decir que si cumplo con algo ilegal, dejarás de acosarme? Apretó la mandíbula. Esto no es acoso. Me recliné en la silla. Seguro que empieza a parecerlo. Su sonrisa se había esfumado. Deberías plantearte trabajar con la Asociación de Propietarios, dijo con voz fría. Sería una pena que las cosas se te pusieran difíciles aquí. Ah, ahí estaba. Respiré hondo. Luego me puse de pie. Y, para que quedara claro, le silbé a Rex. Se acercó trotando, tranquilo, bien entrenado, completamente obediente. El labio de Karen se curvó como si estuviera mirando un montón de basura. La miré fijamente a los ojos. Creo que ya terminamos, Karen. Me miró fijamente un segundo largo. Luego resopló,
giró sobre sus talones y volvió furiosa a mi entrada. La vi irse, sabiendo que esto no había terminado. Y, efectivamente, a la mañana siguiente, Control de Animales se presentó en mi puerta. El golpe no fue solo fuerte. Fue deliberado. Ya tenía un mal presentimiento. Abrí la puerta y, efectivamente, allí estaba un agente de control de animales. Detrás de él, una camioneta blanca de control de animales estacionada en mi entrada, y de pie a unos metros, con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia como si ya hubiera ganado, Karen. Quería que la viera. Quería que supiera exactamente quién estaba detrás de esto. El agente ajustó su portapapeles. Buenos días, señor. Recibimos una queja sobre un animal agresivo en esta dirección. Parpadeé. ¿Un qué? Bajó la vista hacia sus papeles. Un perro grande y agresivo. Los informes dicen que ha estado acosando a los residentes, ladrando excesivamente y actuando de forma impredecible en espacios públicos. Tuve que contener la risa, porque justo detrás de mí, sentado tranquilamente como un ángel, estaba Rex. Sin ladrar ni gruñir, solo observando, esperando, en silencio. Crucé los brazos. Ajá, dije. ¿Y quién presentó la denuncia exactamente? La agente dudó. Entonces, con el rabillo del ojo, vi a Karen dar un paso al frente. Sí, dijo con una voz dulce como el veneno. La agente se giró ligeramente. ¿Eres tú? Karen Whitmore, anunció con la cabeza bien alta. Soy miembro de la Junta de la Asociación de Propietarios y me preocupa profundamente la seguridad de nuestra comunidad. Arqueé una ceja. Karen juntó las manos, dirigiéndole a la agente la misma mirada falsa y con los ojos muy abiertos que probablemente usaba para intimidar a la gente en las reuniones de la asociación. He visto personalmente a este perro comportarse agresivamente con los residentes, continuó. Gruñe, salta sobre la gente. Justo la semana pasada, lo vi abalanzarse sobre un niño pequeño. La miré fijamente. Era mentira, y ella lo sabía. La agente se volvió hacia mí. Señor, en circunstancias normales, no intervendríamos a menos que hubiera un patrón claro de agresión. No lo hay, interrumpí. Porque se lo está inventando. La agente suspiró. Todavía tenemos que hacer una comprobación rápida. Me hice a un lado. Adelante. La agente entró lentamente. Rex permaneció completamente quieto. No ladró. No se movió. Solo observó. La agente se arrodilló y le tendió la mano. Hola, amigo. Rex se olió la palma y volvió a sentarse. La agente asintió levemente. Está bien entrenado. Sí, dije. Eso es lo que hacen los perros de servicio. Miré a Karen. Su rostro era indescifrable, pero sabía que estaba furiosa por dentro. La agente se levantó. No veo ningún signo de agresión. Karen soltó una risa aguda y forzada. Ah, quiero decir, ahora se está portando bien, pero deberías verlo cuando cree que nadie lo ve. La agente se giró hacia ella. Así que no tienes ningún incidente documentado real. No hay testigos. No hay imágenes. La sonrisa de Karen se torció. Bueno, yo. ¿Por qué? Continuó, sacando un documento impreso. Interferir o intentar retirar a un perro de servicio sin una causa justa es una violación de la ley federal. Su boca se cerró de golpe. Karen no se esperaba eso. Pensó que esto iba a ser fácil. Que presentaría una queja. Control de animales aparecería. Retirarían a Rex. Y ese sería el final. No había contado con tener que demostrar sus mentiras. Y ahora,
estaba atrapada. El oficial se giró hacia mí. Disculpe las molestias. Cerraré este caso. Asentí. Lo aprecio. Le dio a Rex una última palmadita en la cabeza y caminó hacia su camioneta. ¿Karen? Ella simplemente se quedó allí parada. Congelada. Como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Como si hubiera perdido el control de la situación por primera vez. Y podría haberlo dejado así. Podría haberla dejado escabullirse derrotada. Pero después de todo, decidí retorcer el cuchillo. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca para que me oyera. ¿Decías, Karen? Sus mejillas se sonrojaron. Solo estaba cuidando de... ¿A quién? Pregunté, bajando la voz. Porque nadie más parece tener un problema con Rex, solo tú. Abrió la boca, pero no dijo nada. Asentí. Eso es lo que pensé. Luego me di la vuelta, volví adentro y cerré la puerta. Debería haberme alegrado. Debería haber sentido que esto había terminado. Pero algo en mi interior me decía que no. Porque si Karen estaba dispuesta a llegar tan lejos, estaba a punto de presionar aún más. Y cuando descubrí lo que hizo después, fue cuando me di cuenta de que no era solo una venganza personal. Era algo mucho, mucho más grande. Quería creer que Karen era solo una presidenta de la Asociación de Propietarios amargada y ávida de poder con demasiado tiempo libre. Quería creer que esto era solo una venganza personal contra Rex y yo. Pero después de que el truco del control de animales saliera mal, algo no me cuadraba. Porque en lugar de arrepentirse y lamerse las heridas, Karen se enfureció. Y cuando finalmente entendí por qué, me di cuenta de que no se trataba solo de mi perro. Se trataba de dinero. ¿Y Karen? No era una simple tirana de la Asociación de Propietarios. Estaba tramando una estafa. Todo empezó con otro aviso de la asociación. 2 días después del desastre del control de animales, encontré otro sobre blanco brillante pegado a mi puerta. Al principio, pensé que eran más multas falsas. Pero al abrirlo, vi algo mucho peor. No era una multa. Era un aviso para una reunión de emergencia de la junta directiva de la asociación. Una obligatoria. ¿Tema de discusión? Próximas revisiones de políticas y medidas de cumplimiento comunitario. Esa sola redacción hizo saltar las alarmas. Porque después de todo lo que Karen había hecho, presentía que esta era su forma de volver a atacarme. Así que empecé a investigar. Y lo que encontré lo cambió todo. Esa noche, me senté con mi portátil y revisé todos los cambios en las políticas de la Asociación de Propietarios de los últimos 3 años. Y entonces lo vi. Un patrón. Durante el último año, la Asociación de Propietarios había empezado a aplicar políticas inéditas. Restricciones repentinas para mascotas. Quejas por ruido dirigidas a viviendas específicas. Multas de aparcamiento que parecían aplicarse solo a ciertos residentes. Y cuando empecé a investigar a quienes se aplicaban estas multas, no era aleatorio. Era selectivo. Las personas multadas no eran solo propietarios. Eran residentes de larga data. Parejas mayores. Propietarios con discapacidad. Personas que llevaban años viviendo aquí y de repente se vieron ahogadas en infracciones. Y cuando verifiqué quiénes habían vendido sus casas en los últimos, eran casi todos. Y una vez que se iban, ella se aseguraba de que sus casas se vendieran a su promotora, Friends, con un descuento enorme. Luego, esas casas se revendían o se convertían en propiedades de alquiler de alta densidad. Y Karen recibía una generosa comisión de consultoría por cada venta. De repente, todo encajó. No se trataba de Rex.
Nunca se trató de las políticas de mascotas de la Asociación de Propietarios. Karen me había puesto en el punto de mira porque me veía como la siguiente persona en irse. Yo no encajaba en su nueva visión del barrio. Y cuando se dio cuenta de que no me iba a ir sin hacer ruido, lo tomó como algo personal. Pensó que podía asustarme. Que podía obligarme a rendirme. Pero no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Porque si antes pensaba que yo era un problema, estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando intentas estafar al tipo equivocado. Karen creía tenerlo todo bajo control. Durante años, había estado echando a la gente, inventando multas y manipulando las políticas de la Asociación de Propietarios para favorecer sus intereses. Y nadie la había detenido. Hasta ahora. Porque una vez que me di cuenta de que no se trataba solo de mi perro, de que era una estafa a gran escala para expulsar a los propietarios y sacar provecho del barrio, supe exactamente lo que tenía que hacer. Desenmascararla. Públicamente. Y asegurarme de que no volviera a hacer esa maniobra. Pero antes de poder llevar esto a los medios o a las autoridades, necesitaba algo más que un simple registro documental. Necesitaba testigos. Pruebas de las mismas personas a las que Karen había estafado. Así que empecé a hablar. Y cuanto más hablaba con la gente, peor se ponía la historia. Me encontré con Jim, un bombero jubilado que llevaba más de 20 años viviendo en el barrio. Hace unos meses, recibió una notificación diciendo que el cobertizo de su patio trasero infringía las normas de la Asociación de Propietarios. Llevaba allí una década. Luego llegaron nuevas multas por problemas con el cuidado del césped. Y cuando intentó defenderse, Karen empezó a alegar ruido excesivo contra su casa. Jim no tenía mascotas, ni fiestas ruidosas, ni invitados desenfrenados. Pero las infracciones se acumulaban. Hasta que finalmente se rindió y se mudó. ¿Su casa? Vendida al mismo promotor inmobiliario. Por mucho menos del valor de mercado. Luego estaba Sara, madre soltera de 2 hijos. Llevaba años viviendo en el barrio sin problemas. De repente, Karen revisó la política de mascotas de la asociación. No se admiten perros mayores de 4 días. Sara tenía un labrador, uno completamente inofensivo. Karen la multó cada semana hasta que no pudo permitirse quedarse. Tuvo que vender su casa y mudarse con su familia, su casa, vendida al mismo promotor. Todas las historias eran iguales, multa tras multa, norma tras norma, hasta que los propietarios no tuvieron más remedio que vender. Y siempre, las casas acababan en manos del comprador predilecto de Karen por precios sospechosamente bajos. Y de repente, las finanzas personales de Karen cobraron mucho más sentido. Lo recopilé todo, correos electrónicos, infracciones falsas de la Asociación de Propietarios, ventas forzadas de propiedades. Luego lo llevé a 2 lugares, los medios de comunicación y la Fiscalía Estatal. Envié mi informe completo a un conocido periodista de investigación especializado en destapar la corrupción en las asociaciones de propietarios. En 48 horas, se publicó una denuncia completa. El presidente de la Asociación de Propietarios fue acusado de perseguir a los propietarios para obligarlos a vender a promotoras privadas. La noticia se extendió como la pólvora. Los medios locales lo recogieron. Luego, los grandes medios. De repente, gente de todo el país leía sobre la pequeña operación de Karen. ¿Y los comentarios? Brutales. La estaban destruyendo en línea. Y entonces, llegó el verdadero golpe. Porque después de que el artículo se hiciera viral, la Fiscalía Estatal abrió una investigación oficial. Karen intentó controlar los daños. Envió un correo electrónico a todo el vecindario alegando ser víctima de una campaña de desinformación. Me culpó de causar problemas e intentar arruinar la reputación de la comunidad.
Pero en la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios, recibió una respuesta muy diferente. Llegué temprano, esperando una pelea. ¿Qué no esperaba? La cantidad de gente que había. La sala estaba abarrotada. Y cuando Karen entró, por primera vez, parecía nerviosa. En cuanto empezó la reunión, Jim se puso de pie. Esto se acaba ya, dijo con voz firme. Llevo 20 años viviendo aquí y he visto a Karen destruir este vecindario. Propongo que votemos para destituirla. Un murmullo recorrió la multitud. Entonces Sara habló. ¿Secundarios? Otro propietario levantó la mano. ¿Terceros? Karen intentó hablar, pero la sala estalló en cólera. La gente estaba furiosa. Habían visto el artículo. Habían leído los correos electrónicos, los informes, el fraude. No se trataba solo de unos pocos residentes enfadados. Era una revuelta a gran escala. Y por primera vez, Karen había perdido el control. Intentó defenderse. Intentó culpar a la junta de la asociación. Incluso intentó acusarme de falsificar información. Pero entonces, saqué un fajo de documentos impresos. Todos son públicos, dije. ¿Quieres revisarlos uno por uno? Silencio. No tenía nada. Y entonces, un miembro de la junta se aclaró la garganta. Indiqué que destituyeran a Karen de su puesto inmediatamente. Nadie dudó. Todos los presentes levantaron la mano. Y así, Karen terminó. Se levantó lentamente. Tenía la cara roja, los labios apretados en una fina línea. Me miró fijamente un buen rato, y yo simplemente sonreí. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Por primera vez, era ella quien se marchaba en desgracia. Pensé que ese era el final. Pensé que ese era el capítulo final de la historia de Karen. Pero me equivocaba, porque Karen aún no había terminado. ¿Y la siguiente maniobra? Fue la acción ilegal más desesperada que jamás había hecho. Y sería el que finalmente la destruiría para siempre. Debí saber que Karen no se rendiría sin hacer nada. Acababa de ser humillada públicamente, expulsada y expuesta frente a todo el vecindario. Su plan fraudulento se estaba desmoronando. Su nombre salía en todas las noticias. ¿Y ahora? Estaba desesperada. Lo que significaba que estaba a punto de cometer una imprudencia. Y cuando dio el último paso, fue el mayor error de su vida. Todo empezó con un golpe en mi puerta. Un golpe seco y fuerte. De esos que me revuelven. El estómago. Abrí y allí estaban dos policías uniformados. Detrás de ellos, un camión de control de animales. Se me encogió el estómago. Uno de los agentes se ajustó el cinturón y carraspeó. Señor, tenemos una orden de la Asociación de Propietarios para retirar un animal no autorizado de esta residencia. Los miré fijamente. Luego me reí. Está bromeando. El agente no reaccionó. Me temo que no, señor. Me entregó un papel. Una orden de retirada de emergencia. Sellada. Firmada. Archivada por Karen. ¿Y el motivo? Múltiples incidentes documentados de agresión hacia residentes. Apreté los dientes. Karen lo había hecho de verdad. Había inventado un documento legal completo, con informes de testigos falsos, para obligar a que se llevaran a mi perro guía. Había pasado del acoso al fraude descarado. ¿Y ahora? Tenía a la policía respaldándola. Al menos, eso creía. ¿Por qué? ¿Qué era lo que no sabía? Estaba listo para esto. Respiré hondo y me hice a un lado. ¿Quieres ver a Rex? Los agentes intercambiaron una mirada. Claro.
Silbé. Y Rex se acercó trotando, meneando la cola. Sin agresión. Sin ladridos. Solo un perro guía bien entrenado haciendo exactamente lo que le habían enseñado. El agente suspiró. De acuerdo. Esto no se parece a lo que nos dijeron. Fue entonces cuando di el siguiente paso. Saqué una memoria USB y se la entregué. Son grabaciones de seguridad, dije. Muestran a mi perro sin hacer absolutamente nada agresivo. El agente frunció el ceño. Entonces, ¿por qué alguien presentaría una denuncia? ¿Por qué? Interrumpí, cruzándome de brazos. Karen se lo inventó todo. Uno de los agentes se giró hacia el camión de control de animales. Prepárense, gritó. Luego sacó su radio. Tenemos un posible informe falso. Prepárense para la verificación. Karen, que había estado observando desde su porche, se acercó corriendo. Esto es ridículo, espetó. El perro es una amenaza. Simplemente van a ignorar todas las quejas. Uno de los agentes la miró fijamente. Señora, todos los informes vinieron de usted. No hubo confirmaciones de terceros. Karen se quedó boquiabierta. Luego intentó una táctica diferente. Me señaló, con el rostro contorsionado en una fingida indignación. Debió haber editado esa grabación. Me ha estado acosando desde el primer día. Soy un miembro respetado de esta comunidad y exijo que hagan algo. El agente la miró fijamente un buen rato. Luego sacó su propio bloc de notas. Señora, acaba de acusar falsamente a este hombre de inventar pruebas, dijo. ¿Está segura de que quiere seguir por este camino? La cara de Karen se sonrojó. Yo. Tartamudeó, mirando a su alrededor como si alguien fuera a intervenir y respaldarla. Pero por primera vez, nadie lo hizo. El vecindario la estaba observando, y a Karen no le quedaban aliados. El oficial se giró hacia mí. Voy a tener que pedirte una copia de esa grabación. Puede que tengamos que abrir una investigación sobre esta queja. Sonreí. Oh, no te preocupes. Tendrás más que solo grabaciones. Saqué un montón de documentos, cada infracción falsa, cada ley de la hada que ella ignoró, cada instancia grabada de acoso. Lo tenía todo. Y ahora, ellos también. Karen intentó dar marcha atrás. Yo, creo que todo esto es un malentendido, dijo con la voz temblorosa. Tal vez deberíamos olvidar todo esto. El oficial cerró su cuaderno. Creo que es un poco tarde para eso, señora. Luego asintió al otro oficial. Espósala. Los ojos de Karen se abrieron de par en par. No, esto no está pasando. Solo intentaba proteger a la comunidad. Vi cómo el agente la agarraba por las muñecas y le ponía las esposas. Ella gritaba mientras la llevaban a la patrulla, pateando y agitándose. No iba a salir de esta porque acababa de pasar del drama de la asociación de propietarios a un delito grave de fraude. Y ahora, estaba a punto de pagar por todo lo que había hecho. Karen pensó que podría mentir para salir de esta. Pensó que si lloraba lo suficiente, me culpaba lo suficiente, se hacía la víctima lo suficiente, alguien intervendría y la salvaría. Pero esta vez, nadie lo hizo. Porque una vez esposada, metida en la parte trasera de una patrulla y sacada de la calle en desgracia, comenzaron las verdaderas consecuencias. Y fue glorioso. A la mañana siguiente, todo el vecindario estaba alborotado. Karen siendo arrestada esposada. Eso ya era una gran noticia. ¿Pero la historia más importante? La asociación de propietarios estaba ahora en plena venganza. Modo pánico, porque de repente también estaban siendo investigados. Unas horas después del arresto de Karen, llamaron a mi puerta.
Eran 2 miembros de la junta de la asociación de propietarios, personas que nunca se habían molestado en hablar conmigo, pero ahora estaban sudando. Escucha, empezó uno de ellos con la voz temblorosa y las manos inquietas. Solo queremos aclarar las cosas. Me crucé de brazos. ¿Aclarar qué? El otro, claramente el más nervioso de los dos, se aclaró la garganta. No teníamos ni idea de que Karen estuviera haciendo todo esto. No sabíamos nada de las infracciones falsas, los tratos inmobiliarios, lo del perro de servicio. Arqueé una ceja. Ah. No sabían de los cambios de política que impuso, las multas que impuso, el hecho de que ella sola intentara reescribir la ley federal con una orden de control de animales falsa. Silencio. El primer tipo forzó una risa débil. Mira, solo queremos seguir adelante. Dejemos todo este lío atrás. Sonreí. Oh, sin duda pienso seguir adelante. Entré, cogí una carpeta llena de documentos impresos y se la entregué. ¿Qué es esto?, preguntó el primer tipo. Petición para disolver la actual junta de la Asociación de Propietarios. Sus rostros palidecieron. En 48 horas, toda la junta había renunciado. No porque quisieran. Porque sabían lo que se avecinaba. Entre la investigación estatal, el escrutinio legal y el hecho de que todo el vecindario se había vuelto contra ellos, solo tenían una opción: renunciar o ser arrastrados. Karen, mientras tanto, lo estaba pasando peor. Su foto policial apareció en Internet. Los medios de comunicación cubrieron la historia. Y cuando se revelaron los detalles de su fraude inmobiliario, quedó completamente arruinada. No solo legalmente, sino también socialmente. Porque ahora, todos en el pueblo sabían exactamente quién era. Una estafadora. Una mentirosa. Una estafadora que intentaba arruinar vidas para su propio beneficio. ¿Y lo mejor? Lo perdió todo. Tuvo que vender su casa para cubrir los gastos legales. La misma casa desde la que una vez gobernó el vecindario. Desaparecida. ¿Y yo? Bueno, me eché a reír el último. Con la antigua junta de la Asociación de Propietarios desaparecida, hubo que formar una nueva. ¿Y adivinen quién fue elegido para la junta? El señor. ¿Y lo primero que hice? Reescribí las políticas de la comunidad. ¿Todas las reglas absurdas de Karen? Desaparecieron. Me aseguré de que ningún futuro presidente de la Asociación de Propietarios pudiera abusar del poder como ella. Y para celebrar la victoria como es debido, organicé una barbacoa vecinal, con Rex sentado a mi lado. Sin multas. Sin acoso. Sin Karen de la Asociación de Propietarios intentando reescribir la ley. Solo yo, mi perro y un vecindario finalmente libre de su dominio. Y algo me decía que no volvería pronto.